El guitarrista norteamericano Thomas Richard Bolin nació el 1 de agosto de 1951 en Sioux City, Iowa. Desde niño había mostrado mucho interés por artistas como Elvis Presley, Johnny Cash y Carl Perkins. Luego comenzaría a involucrarse en la música, siendo muy hábil para aprender diferentes instrumentos musicales como la batería, el piano, pero por sobre todo la guitarra. Desde muy joven comenzaría a integrar bandas locales para después mudarse a la ciudad de Denver, Colorado, a los 16 años. En 1967, Tommy Bolin tocaría brevemente en un grupo llamado American Standard. Luego se mudaría a la ciudad de Boulder, Colorado, donde integraría la banda Zephyr, con quienes grabaría dos álbumes muy interesantes de rock psicodélico. El primer álbum, titulado Zephyr, sería lanzado en 1969. Con esta banda realizaría algunas giras y presentaciones, llegando incluso a ser soporte de bandas importantes como Jeff Beck Group y Led Zeppelin. Su segundo álbum, Going Back to Colorado, sería editado en 1971, en el cual se incluiría a su amigo Bobby Berge en la batería, en reemplazo del baterista anterior. Luego de este álbum, Tommy Bolin se alejaría de la banda en búsqueda de otros horizontes musicales. Tras su alejamiento de Zephyr durante 1972 y 1973, trabajaría mucho en poder mantener su propia banda llamada Energy, la cual estaba integrada por Tommy Bolin en guitarra, Stanley Shildon en bajo, Bobby Berge en batería, Jeff Cook como vocalista y Tom Stephenson como tecladista. Es en esta banda donde Tommy Bolin, influenciado por guitarristas como John McLaughlin, comenzaría a experimentar en el jazz rock, aunque en el repertorio de Energy se intercalarían diferentes estilos como el rock and roll tradicional, el blues y el jazz fusión. Su estilo guitarrístico, basado en el rock y el blues, se había caracterizado por su veloz digitación, aunque a partir de ahora lo complementaría con la incorporación de pedales de efectos como el Echoplex y el Phaser. Mientras su reputación seguía en ascenso y tras la falta de oportunidades con Energy, comenzaría a probar suerte como sesionista, llegando a ser muy conocido en el ambiente y acompañando a artistas como Albert King y John Lee Hooker. En mayo de 1973 sería convocado por el baterista Billy Coban para participar en 4 canciones de su primer disco solista titulado Spectrum, un espectacular álbum de jazz rock que sería fundamental en la historia de este género. Además, recibiría muy buenas críticas de la prensa, otorgándole a Tommy Bolin una muy merecida fama y postulándolo como un futuro dios de la guitarra eléctrica. Entre agosto de 1973 y octubre de 1974 integraría la banda de rock de James Gang. Esta banda había tenido cierto éxito con la canción Funk 49 y además, como integrante estable de la banda, esto le permitiría obtener cierta estabilidad económica. En 1973 grabaría el álbum Gang y debutaría como cantante en la canción Alexis. En 1974 grabarían el álbum Miami, en donde cantaría la canción Spanish Lover. Luego de este álbum, Tommy Bolin dejaría la banda en búsqueda de nuevos horizontes musicales y comenzaría a buscar la manera de obtener un contrato y grabar un disco en solitario. En diciembre de 1974, Tommy Bolin participaría en la grabación del disco Mind Transplant del baterista Alphonse Mouzon, quien era conocido por integrar la banda Weather Report. A comienzos de 1975, Tommy Bolin grabaría como invitado en el álbum debut de la banda canadiense Moxie, en donde solamente participaría en los solos de guitarra. En el verano de 1975, Tommy Bolin se encontraba en la ciudad de Los Ángeles, donde recientemente había conseguido un contrato con Emperor Records para grabar su primer álbum solista.
En este momento sería cuando recibiría una invitación para una audición en Deep Purple, y donde casi instantáneamente sería confirmado como el nuevo guitarrista de Deep Purple a partir de junio de 1975. Poco antes de comenzar a trabajar con Deep Purple, Tommy Bolin debería empezar la grabación de su primer álbum solista, el cual se grabaría en el mes de julio de 1975 en The Record Plant de Los Ángeles y Electric Lady Studios de Nueva York, y finalmente se mezclaría en los Trident Studios de Londres. En la grabación de este primer disco solista, Tommy Bolin sería el principal vocalista, guitarrista y compositor, donde también se involucrarían sus ex compañeros de Energy, el bajista Stanley Shildon y el baterista Bobby Berge. También participarían otros músicos del primer nivel como Narada Michael Walden, Jan Hammer, Jeff Porcaro, entre otros músicos sesionistas. Además, se incluiría una mínima participación vocal de Glenn Hughes, quien no figuraría en los créditos por cuestiones contractuales. Desde el 3 de agosto hasta el 1 de septiembre, Deep Purple grabaría su único álbum en estudio, titulado Can't Taste the Band, en los estudios Musicland de Múnich, Alemania. En este nuevo álbum de Deep Purple, Tommy Bolin participaría en la composición de casi todas las canciones, colaborando con los coros, haciendo un pequeño porte como primera voz en la canción Dealer y grabando el bajo en la canción Coming Home. El 10 de octubre se editaría el álbum Come Taste the Band. Para la gira presentación de este álbum de Deep Purple, Tommy Bolin debería tocar temas clásicos como Burn, Smoke on the Water, Lazy, Stonebringer y Highway Star. La banda incluiría en la lista de temas las canciones Wild Dogs y Homeward Strut, para también promocionar su álbum solista. El 17 de noviembre sería lanzado a la venta su primer álbum solista titulado Teaser. El 8 de noviembre Deep Purple comenzaría una gira por Hawái, Nueva Zelanda, Australia, Indonesia y Japón. En el concierto en la ciudad de Tokio, un brazo de Tommy Bolin se habría afectado para poder tocar correctamente su guitarra. La causa aparentemente se debería al uso de heroína por parte del guitarrista. Este concierto quedaría registrado en un álbum en vivo titulado Last Concert in Japan, el cual se editaría al año siguiente. El año 1976 comenzaría con una extensa gira de casi 2 meses a través de los Estados Unidos, en donde Tommy Bolin tocaría en muy buena forma su guitarra, como en el concierto dado el 26 de febrero en Long Beach, California, que afortunadamente sería editado más tarde como Live in Long Beach Arena. En marzo daría sus últimos 5 conciertos con Deep Purple en el Reino Unido, donde desafortunadamente no sería bien recibido por el público británico, y luego de algunos desafortunados shows, Jon Lord y Ian Pace deciden terminar con Deep Purple sin comunicar esta decisión ni a Glenn Hughes ni a Tommy Bolin. Tras su último show con Deep Purple el 15 de marzo de 1976, en el mes de abril Tommy Bolin formaría su propia banda, comenzando su primera gira como solista por los Estados Unidos para promocionar su álbum Teaser. Este debut sería en el Teatro La Paloma, en la ciudad de Encinitas, California, el 28 de abril de 1976. Esta banda estaría integrada por excelentes músicos como el ex baterista de Mahavishnu, Narada Michael Walden, la saxofonista de Frank Zappa, Norma Jean Bell, el ex tecladista de Vanilla Fudge, Mark Stein, y el bajista Reggie McBride, quien había integrado la banda de Stevie Wonder. El tecladista Mark Stein había asistido al concierto de Deep Purple en el Long Beach Arena el pasado 26 de febrero y se mostraría muy entusiasmado en formar parte de su banda para la gira. En la lista de canciones para los shows se incluiría la canción de Mark Stein, I Feel in Love, mientras que Narada Michael Walden interpretaría su canción Delightful. La emoción inicial dentro de la banda se vería prontamente oscurecida por el problema con la heroína de Tommy Bolin, lo que le afectaría en algunas de sus actuaciones en el escenario, tal como le había sucedido en Deep Purple. Sin embargo, Tommy Bolin daría excelentes conciertos hasta que en una desastrosa presentación en el auditorio de Boston Line de Nueva York estuvo a punto de caerse del escenario. Este desacierto frente al público ocasionaría que su sello discográfico Emperor Records lo borrara de la compañía, dejándolo sin contrato. También sería la gota que colmaría el vaso para el baterista Narada Michael Walden, quien renunciaría inmediatamente después, siendo un verdadero golpe para la banda. Narada Michael Walden sería reemplazado rápidamente por el baterista Bobby Berge, quien previamente había tocado en Energy y también había participado en el álbum Teaser. Afortunadamente, Tommy Bolin pronto conseguiría un nuevo contrato, esta vez con el sello Columbia. Este álbum se grabaría en los estudios Cherokee de Los Ángeles y sería mezclado en los estudios Trident de Londres.
En junio de 1976, con Bobby Berge en la batería, Mark Stein en los teclados, Norman Gimbel en saxo y voz y Reggie McBride en el bajo, grabarían el segundo álbum solista de Tommy Bolin titulado Private Eyes. La banda de Tommy Bolin, ahora bautizada The Tommy Bolin Band, saldría de gira para promocionar su nuevo álbum Private Eyes, pero a fines de julio el baterista Bobby Berge dejaría la banda junto con el bajista Reggie McBride. Según versiones, en este periodo, Tommy Bolin había comenzado a deprimirse tras la ruptura sentimental con Karen Ulibarri, su novia de largo tiempo atrás, quien lo abandonaría para irse con Glenn Hughes, su ex compañero de Deep Purple. Las últimas fechas de la gira se cancelarían a raíz de la pérdida de la voz de Tommy Bolin. En agosto de 1976, el nuevo baterista sería su hermano Johnny Bolin, mientras que el tecladista Mark Stein colaboraría sosteniendo la banda, incorporando al bajista Jimmy Haslip. La nueva formación debutó en el Mile High Stadium en la ciudad de Denver el 29 de agosto de 1976. Sin embargo, el baterista Johnny Bolin comenzaría a darse cuenta que no encajaba musicalmente en la banda y dejaría la agrupación de su hermano tras un show el 10 de octubre en la ciudad de San Luis. Otro que abandonaría la banda sería el tecladista Mark Stein, dándose cuenta que estaba luchando una batalla perdida al tratar de ayudar a Tommy Bolin a combatir su consumo de drogas y alcohol. Lamentablemente, uno de los inconvenientes de Tommy Bolin, además de sus problemas con las drogas y el alcohol, sería la casi permanente falta de dinero, el cual era manejado oscuramente por su manager Barry Fay. En octubre de 1976, el nuevo baterista sería Mark Craney y el nuevo tecladista Max Gronenthal, quien alguna vez fue integrante de Energy. Más tarde, Tommy Bolin visitaría Sioux City, su ciudad natal, tiempo durante el cual haría su última visita a su familia. Su último show sería el viernes 13 de diciembre de 1976, teloneando a la banda del guitarrista Jeff Beck con el Young Hammer Group en el Jai Alai Fronton de la ciudad de Miami. Tras este show, Tommy Bolin regresaría al hotel Newport Resort en Miami Beach, en donde se hospedaba. Tras una fiesta, luego del show, Tommy Bolin se desmayaría y sería llevado a su habitación. El grupo de personas que lo rodeaba, temeroso de la publicidad adversa, no llamaría a ningún médico y como parecía recuperarse, lo dejarían dormir hasta el día siguiente. Aproximadamente a las 8 de la mañana del sábado 4 de diciembre, su pareja se daría cuenta que Tommy Bolin comenzaba a empeorar y finalmente llamarían a una ambulancia, pero tristemente Tommy Bolin moriría antes de que pudiera recibir alguna atención médica. La causa de su muerte había sido una intoxicación múltiple por drogas. Tommy Bolin moriría a los 25 años. Sus restos fueron sepultados en el Calvary Cemetery de su ciudad natal, Sioux City, Iowa. Afortunadamente, a partir de los 90 serían editados diferentes lanzamientos en CD conteniendo grabaciones inéditas en estudio y conciertos en vivo, tanto de Deep Purple como de sus actuaciones como solista. En la actualidad, en la ciudad de Sioux City se celebran festivales anualmente conmemorando el día de su nacimiento el 1 de agosto de cada año, con la participación de su hermano Johnny Bolin y algunos músicos allegados a Tommy Bolin como el baterista Bobby Berge, el bajista Stanley Shildon, además de otros artistas interpretando material de Tommy Bolin. Tommy Bolin fue uno de los primeros guitarristas de rock en fusionar en su estilo el jazz rock, el blues, la música funky, el latin jazz y la bossa nova. Lamentablemente, su legado musical nunca fue reconocido a nivel masivo, como otros guitarristas de su generación, pero la calidad de su música sigue vigente hasta hoy en día. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.